Tal como les va, muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Estamos en veda en nuestro país, por lo cual hacer referencia a la elección nuestra es ciertamente inadecuado, de hecho se viola la ley, pero es una buena oportunidad para dedicarnos a ver en la globalidad lo que está pasando en nuestra región. A veces no logramos detener el reloj, no logramos dar el paso al costado y ver la situación en perspectiva. Yo rápidamente hago un repaso. En estos últimos semanas, poco más de un mes, serios incidentes en Perú, serios incidentes en Ecuador, serios incidentes también, bueno, en Venezuela no sigue habiendo serios incidentes, pero hay una situación cierta de inestabilidad. No están las cosas bien en Paraguay. Es decir, estamos en una región muy convulsionada, seguramente me esté olvidando de algún caso. Y por eso es que recibimos a Camilo López, docente e investigador en ciencia política de la Universidad de la República y además alguien especializado en las relaciones internacionales. Algún día Fito Garcés me dijo, nuestro brasilerólogo, porque dice Fito Garcés que es la persona que más sabe sobre la realidad política de Brasil. Bueno, ¿cómo va? Buen día. Fito es un entusiasta. Una de las cosas que hay que decir es que Fito es un entusiasta. Bueno, buenos días, muchas gracias por el convite. Y sí, como vos decís, en un escenario regional que si uno se lo podía imaginar hace mes y medio, no me lo imaginaba así. A ver, vamos a ver. Chile, Ecuador, Perú. Sí, a ver, tomemos América Latina y empecemos, quitemos el Caribe para no hacerlo complicado y pensemos. México, un lío de órdago, unos problemas terribles con la seguridad ciudadana, unos problemas importantes con la capacidad del control del Estado. Piensa en la cantidad de gente que muere en relación al crimen organizado y narcotráfico. No, perdón, paréntesis. Entre otras cosas. Y la situación de la detención del hijo del Chapo Guzmán, que no se pudo llevar adelante porque el Estado no es capaz de hacer cumplir, de tener la capacidad de llevarse a alguien sin que el resto del contexto estalle. Eso muestra la capacidad del Estado en México. Centroamérica con 14 millones de problemas distintos vinculados a seguridad, corrupción. Nicaragua, Guatemala. O sea, con ellos hacemos un paquete general y uno podría decir hasta las tensiones políticas con el crecimiento de una ultraderecha con planteos complicados en Costa Rica también. Eso, uno puede decir hay un mar de fondo duro en Centroamérica. Venezuela, un estado caótico, una crisis política enorme con consecuencias geopolíticas únicas. Volvimos a estar en el tablero de la alta política mundial. Acá hay intereses chinos, rusos, estadounidenses en disputa. Se andarán mal todos, igual que Venezuela hace una semana que no es noticia, ¿no? Y sí, imagínate, Perú tiene un presidente que disuelve el parlamento y un parlamento que quita al presidente. Ecuador, un estallido vinculado a lo que son ciertos énfasis de las políticas de Lenín Moreno que generan impacto sobre las demandas sociales. Bolivia, los problemas vinculados a la reelección de Evo, ¿no? Una discusión sobre la constitucionalidad o no de la reelección, el conteo de votos, el reconocimiento o no de las reglas de juego por el gobierno y la oposición, bueno, todas estas tensiones. Paraguay viene de una larga tradición de inestabilidad política, Brasil con un gobierno de ultraderecha, con algunos elementos complicados en relación a la convivencia democrática, con un estado como Río de Janeiro ocupado, pacificado militarmente, Chile con de alguna forma un estallido social que muestra tensiones de mediano y largo plazo, y aspectos coyunturales, una Argentina con una crisis económica y una falta de liderazgo político enorme, que vota el domingo, y en ese contexto, Uruguay. ¿No? Como no podemos hablar de Uruguay, claro. Simplemente vamos a dejar Uruguay en el silencio, pero bueno, quienes nos están escuchando pensarán en el Uruguay, mirarán la región y sacarán sus propias conclusiones. Estamos en un barrio complicado. Claro. En el barrio... Y pase lo que pase el domingo acá en Uruguay, en lo que ojalá sea así, realmente un oasis de tranquilidad, de convivencia democrática. Fue una campaña dura, pero uno podía ver en la Rambla
la convivencia de los distintos sectores políticos. Algo que a nosotros a veces se nos hace muy común, pero Totalmente. que en esta región que recién repasábamos es prácticamente impensado. Totalmente. Estamos muy mal acostumbrados y acostumbradas de cómo funciona la democracia en el Uruguay. A veces somos excesivamente críticos de un sistema político y democrático que en términos comparados tiene mucho para mostrar con sentirse orgullo. orgulloso, sin duda. Pero sí, una región sumamente convulsionada y una región que está viviendo tensiones más generales que uno puede ver en lo que fue un giro a la izquierda en un momento, un giro a la derecha y estas tensiones de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, cuando uno piensa lo que puede pasar claro. en las elecciones en Argentina, por ejemplo, cómo el resultado electoral va a condicionar la dinámica con la región en términos de Mercosur, por ejemplo. Escuchaba, la verdad, claro, han sido días tan intensos que a veces hasta a uno se le escapa, ¿no? ¿Quién dice las cosas? Pero alguien se preguntaba, ¿que Latinoamérica está viendo su primavera árabe? Haciendo referencia a lo que fue, sobre todo Medio Oriente, aquello de empezar a expresarse, a que la gente se manifestara, a lo que se denominó la primavera árabe, que fue un estallido social en búsqueda de ampliar las libertades. En una región del mundo muy encorsetada, muy dogmática, muy religiosa, con otra concepción de la libertad. Y la verdad que, porque lo que sorprende de esto en Latinoamérica es la sucesión de hechos. Yo te puedo tirar abajo la hipótesis. No, yo lo planteo con una maldad, pregunta, ¿no? Con absoluta No, pero maldad. lo planteo Porque, con una pregunta, ¿no? a ver, ¿sabes qué sensación tengo yo? Que si uno quiere explicitarlo esto en términos de política internacional, de entender como cierta lógica de cómo lo internacional llega a lo local, creo que lo que hay un español, Cra, perdido, para mí el mejor internacionalista de habla hispana del mundo, se llama José Antonio Sanahuja, que tiene una serie de textos muy buenos, donde él plantea la idea de que estamos en una época de crisis de globalización. O sea que por primera vez la globalización, tiene tantos años, entró en crisis. ¿Por qué entró en crisis? Entró en crisis a partir de una crisis económica, la crisis económica del 2008. ¿Ah? La crisis económica del 2008 empezó a impactar en los países europeos y en Estados Unidos, en los países desarrollados, entre otras cosas sobre las clases medias. Clases medias que tenían necesidades y que estaban medianamente bien, pero que tenían expectativas de estar aún mejor y que encontraron con esta crisis un freno. Entonces empieza a haber un descontento con ese malestar en la globalización, malestar en relación a los gobiernos, a la representación de los partidos que gobiernan, a la forma de gobernar, a las élites políticas, a la gobernanza mundial, ¿no? Y empiezan a emerger líderes que desafían el orden liberal internacional, que desafían el establishment político. Aparecen los Trump, aparecen los Bolsonaro, aparecen los líderes en Polonia, en Hungría. Exactamente, ¿no? Un nuevo clivaje de líderes que se presentan como personas que vienen por fuera del sistema, aunque muchas veces son absolutamente figuras de adentro, que demandan, que se presentan como una respuesta a esa crisis y tratando de darle la voz a esos que no tienen voz y fueron los perdedores de la globalización, ¿no? O sea, los trabajadores manuales norteamericanos, hombres blancos, anglosajones, de baja educación, que trabajaban en una empresa de automovilística que cerró porque se deslocalizó el capitalismo y la llevó a construirse en X lugar. Y esos son los mismos de los sectores rurales que votaron el Brexit y son los mismos que van a apoyar a la ultraderecha española de Vox, con perfil sumamente franquista, son los que creen en una derecha racial, antisistema, antiglobalista en Hungría y en Polonia, y son los votantes de Bolsonaro en Brasil. Está bien, pero... Esa es la interpretación de Sanahuja, ¿no? Sí, está bien, pero partiendo de esa hipótesis. Sí. En realidad lo de Chile no termina, por ejemplo, emergiendo para un lado de eso. No. Yo diría más, lo de Ecuador. Chile tiene otra explicación, quizá. A ver, creo que de alguna forma es la crisis de estos sectores medios y medios bajos que, entre otras cosas, se le es muy caro vivir en un país como Chile, un país profundamente desigual. Creo que uno puede explicar, yo no soy un experto en Chile,
pero voy a abusar de ser, de ser profesor de historia, ¿no? De tratar de entender esto a la luz histórica. Para mí, la primera clave interpretativa de lo que ocurre en Chile es algo que viene de lejos, ¿no? Chile es un país elitista desde siempre, es un país muy desigual y donde desde el pinochetismo en adelante esa brecha de desigualdad se amplió cada vez más, ¿no? Que lo paleó de alguna forma el crecimiento económico de la década del 90, donde la desigualdad seguía siendo enorme y seguía profundizándose, pero la gente crecía económicamente, podía consumir, estaba inserta, ¿no? Y después se empezó a endeudar, después no pudo pagar la educación pública, la educación privada. Esto termina explotando como una especie de bomba de fragmentación a Sebastián Piñera. Sí. Pero la historia reciente de Chile es de gobiernos de centro-izquierda y de un Piñera que es una especie de centro-derecha, porque tampoco es que un Piñera es un Piñera restrictivo de las libertades. Digo, no es que no Chile es un Bolsonaro. No, pero y aparte no es una Chile derecha. Todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de la privatización y la liberalización ya lo hizo. Claro. Pero y lo mantuvo con los gobiernos de centro-izquierda. Sí, no hubo diferencia. No hubo una marcha atrás y muchos de los economistas formados, los economistas de la concertación de la izquierda chilena, son formados en las mismas escuelas que los asesores económicos de Piñera. Esta crisis primero es un poco en general más contra la élite política y no solamente contra Piñera. Pero esto es el modelo implantado desde Pinochet para adelante, que generó esta desigualdad, que cuando había crecimiento se toleró mejor y ahora generó la crisis. Esa es mi interpretación. Puedo estar equivocado en esto. Yo sí comparto lo que vos decís, bueno, esto no es solamente contra Piñera. Sí, no es solamente contra Piñera. Pero también vos ves en las respuestas políticas del elenco que está en torno a Piñera un discurso sobre la realidad chilena que estalla en los oídos de cualquier trabajador chileno. Cuando el ministro de Transporte te dice, loco, levantate un poco antes para ahorrarte 30 pesos, lo que está pensando es en el discurso de la meritocracia. Si vos querés mejorar, esforzate. Lo que pasa que, claro, esforzarme naciendo en la periferia de Santiago o naciendo en Las Condes es distinto. No, y aparte la gente que vive en la meritocracia son los padres, ¿no? Tarda 2 horas en llegar a su trabajo y decirle, ¿por qué tengo que perder 1 hora más de mi vida para llegar a trabajar? Estamos hablando de esto. Exactamente. O sea, a ver, claramente hubo un manejo político inadecuado. La situación de Piñera tarda unos cuantos días en echar marcha atrás. Sí, y Piñera también hay un tema trató de apagar el incendio con nafta. No, y el control democrático de las Fuerzas Armadas, de cómo uno maneja la seguridad pública. Yo creo que en todo el continente el rol de las Fuerzas Armadas y las relaciones cívico-militares, que no son un asunto de mi experticia, pero tampoco uno necesita mucho para darse cuenta que es un asunto clave en este momento, muestran el liderazgo, el cómo se presenta Piñera con este asunto, por lo menos a mí como ciudadano del sur me genera un poquito de temor. No estoy diciendo nada más que lo que hemos visto, ¿no? No quiero que se infieran cosas locas. A ver, habrá que ver, porque ahora va a venir una misión de la ONU enviada por Bachelet, que uno también esperaba, o sea, llamaba la atención el silencio de alguien como Bachelet, con el peso que tiene y con el cargo que ostenta en las Naciones Unidas y que estaba haciendo la vista gorda para una situación que la verdad que socialmente era bastante compleja. Ahora, incluso aquí en nuestro país se manejó la teoría y yo lo quiero conversar porque es algo que está ahí arriba de la mesa. ¿Esto puede ser algo organizado? Las revueltas en Ecuador, en Chile, ¿puede ser algo que tenga como origen el Foro de San Pablo, por ejemplo, como se dice? A ver, yo tiendo a no creer o a ser cuestionador inicialmente de toda teoría conspirativa, ¿no? Humberto Eco, que es un escritor que a mí me fascina, tiene en el inicio del péndulo de Foucault una obra que en el fondo discute la conspiración. Espectacular. ¿No? La idea de la superstición trae mala suerte. Que siempre adhiero bastante. Sí, a ver, mi sensación es, nada puede ser descartado, ¿no? O sea, yo tendría que refutar esta hipótesis de una forma muy concreta. No tengo ni formación ni información para refutarla. Mi primera sensación es que es una idea un poco descabellada, ¿no? Me da la sensación. ¿Por qué? Porque me parece que el estallido de lo que ocurre en Chile son como
el estallido social de Brasil del 2013. ¿No? Aquel de por el momento del boleto. Exactamente. O el de Francia con los chalecos amarillos. O sea, son cosas que ocurren y bueno, después pueden haber organizaciones que localmente operan para amplificar la protesta, para darle ciertas cosas. Eso no digo que eso no exista, que no pueda existir, no lo sé. ¿No? Pero mi sensación de una especie si es un plan orquestado, la pregunta es a quién beneficia. ¿No? No puedo hablar de por qué me parece, dado que hoy estamos en veda, no te puedo hacer el comentario que te haría en esto. Me parece que que cuando los análisis de este tipo de cosas colocan los elementos conspirativos, tratan de minimizar las causas profundas de este asunto, ¿no? Que en el caso chileno es la desigualdad, que después se abona con elementos de coyuntura que hacen que esa desigualdad se note más y que haya más problemas en el acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad, sueldos que rinden cada vez menos, declaraciones desafortunadas de los políticos, malas formas de resolver las cosas y estallidos. Que haya grupos que después operen para utilizar esos estallidos, para potenciar la protesta popular, que fuera, no te digo que no, es posible. Pero que esto sea una cosa orquestada prácticamente por un eje... Para desestabilizar. A ver, los vientos bolivarianos, que las brisas bolivarianas que aparecen en declaraciones de funcionarios internacionales para hablar de estos procesos, me parecen una mirada un poco exagerada, ¿no? Es sobredimensionar el poder venezolano. A ver, yo lo que digo es, de vuelta, yo no estoy... pequeño paréntesis, ¿no? Yo estoy conversando con ustedes gratamente, no como un investigador de estos temas. Lo que yo estoy hablando no es el resultado de un proceso de investigación. No, más un tema de análisis. Es un análisis de una lectura en teoría informada de alguien que sigue estos temas. Pero no es el resultado de mi investigación científica. Claro. Por lo tanto, no puedo hacer... Está bien hecha la salvedad. No, de verdad, porque está bien hecho. Yo estoy, en este caso... Hay que separar el análisis de la investigación. De la investigación. O sea, yo no les estoy vendiendo esto como no tengo ninguna cualidad... Si no te cerraste 8 meses a analizar la prensa y los cables. Mi sensación con el conocimiento histórico del proceso chileno es que esto responde más a causas profundas que a una infiltración o a una cosa bolivariana, como se plantea, ¿no? Y además me parece que si hubiera alguna cosa orquestada en la región, deberíamos tener un porqué. Todo esto es para influir en algún proceso electoral. ¿Es para generar qué? O sea, ¿cuál sería el porqué? Me parece muy loco. Me quedan 7 minutos y hay 2 países que no hemos abordado y que quiero abordar. Bolivia. Mirá, de Bolivia tengo poco para decirte. Primero porque no soy un bolivianólogo. ¿Cómo son en la Facultad de Ciencias Sociales? No, pero es verdad. Ponen rótulo, pero en el sentido de nuestro... Yo creo que nuestro principal experto es Diego Luján en temas de Bolivia, porque hizo su tesis doctoral trabajando el caso boliviano. El caso boliviano es un caso donde la construcción de poder en torno a la figura de Evo y las luchas, los clivajes internos en Bolivia están presentes en esto. Hay una discusión entre la parte andina y el llano en esta tensión, donde Evo ha tirado la piola todo lo podido, incluso desoyendo una consulta popular que impedía la reelección. Entonces hay toda una discusión sobre la legitimidad de la reelección o la legalidad de la reelección y el resultado electoral muy discutido, donde parecen de un lado y del otro gente que pugna por una mirada u otra sobre el resultado y con muchísima tensión, ¿no? Más allá de resultados de Bolivia que hay que mirar y mostrar que el gobierno funciona muy bien, ¿no? En esa tensión está. Pero no te podría decir porque no tengo una mirada muy cercana. La chilena te la pude contestar por la mirada histórica y por haber escrito algunas cosas sobre Chile y haber nosotros trabajamos una vez comparando la política chilena y uruguaya en términos del componente entre técnica y política, y ahí uno le permite leer y conocer mejor el sistema chileno, muy elitista, muy tecnocrático, muy separado de la ciudadanía, que explica un poco esto. El otro día dice un funcionario público, le pregunta, bueno, ¿y cómo se marca el aumento del boleto? Y dice, no, nosotros aquí lo dejamos en un panel de expertos, dice el chileno, ¿no? Un panel de expertos. Una decisión tan política como subirle
la plata del boleto. Yo entiendo que lo mire un experto, pero en algún momento un político tiene que ver si esto es razonable o no es razonable. Es ¿no? como que la pata técnica se impone muchas veces por sobre la política. Exactamente. Entonces eso explica ese elitismo, esa desigualdad. La mirada que te puedo dar sobre Chile no tiene la misma profundidad que te podría dar sobre y obviamente no es lo mismo que con Argentina o con Brasil. Bueno, ahí vamos. Argentina. Vota el domingo igual que nosotros. ¿Cambia el eje o no cambia el eje? Porque hay algo que se está discutiendo y es si el péndulo se está corriendo de nuevo para la izquierda. Sí. La oposición a Piñera en Chile, la oposición a Lenín Moreno en Ecuador, sí bueno, ahora quedó un poco menos, pero lo que parecía ser un triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia, más allá de si le daba con la primera vuelta o no, pero digo, ciertamente Evo Morales fue más votado en la elección de Bolivia, más allá de si ganó en primera vuelta o no. Probablemente Evo Morales, bajo cualquier condición, sea el más votado en Bolivia de aquí a unos años. Por eso. Y lo que va a pasar en Argentina, que no sabemos, saquemos Uruguay del medio, porque Uruguay no podemos hablar de Uruguay. Pero digo, lo que va a pasar en Argentina, ¿hay un corrimiento hacia la izquierda del péndulo? Es que no tenemos, no hay nada que teóricamente nos diga que América Latina se mueve como un péndulo y en un rato todo se pinta de rojo y mañana se pinta todo de azul y pasado todo amarillo. Las cosas coinciden, ¿no? El guionista de Dios, en términos generales, orquesta estas cosas como en flujos, pero no hay nada que uno pueda decir teóricamente se construye un contagio o una cosa. Sí vamos a tener una rotación en el gobierno argentino, seguramente va a ganar el peronismo nuevamente, y el peronismo después de ganar va a hacer lo que hace el peronismo después que gana, que es ver cómo va a gobernar. Después que gana. Y claro, sí, claramente. Porque yo creo que el peronismo no es un partido de izquierda, el peronismo es un partido que tiene todo adentro y que va a constelar y que va a organizarse en la proyección política después de que gane, y ahí se va a armar. Y ahí, ¿se va a armar en qué sentido? Y tiene intereses contrapuestos, tiene miradas dispares. No es lo mismo el peronismo kirchnerista que otros sectores del peronismo. El peronismo durante estas elecciones, pensá que durante el gobierno de Alberto Fernández está la figura de Cristina en el Parlamento, hay que ver cómo caminan las bancadas, pero también hay que ver cómo camina el peronismo en las provincias. Hay más de un gobernador peronista que ya está en su proceso de reelección y que en la próxima elección no va a ser candidato. O sea que vamos a tener o sea, están los pollos peronistas que se están preparando para saltar a la arena nacional a nivel de las provincias. O sea, en algún momento estos tipos van a salir a pelear cierta preeminencia. Entonces hay que ver cómo en un Estado federal como Argentina cómo va a ir la tensión entre. O sea, el gobierno peronista que viene va a tener tensiones en el Parlamento, entre la Casa Rosada y el Parlamento, entre la Casa Rosada y las provincias, y va a tener que construir gobernabilidad con preferencias distintas. Obviamente a la izquierda del gobierno de Macri. Sí. Sin duda. Y en el minuto y medio que nos queda, ¿cómo ves al barrio, más allá de quien esté en el gobierno en Uruguay, con Alberto Fernández eventualmente en Argentina, con un Paraguay complicado económicamente y con un presidente cuestionado como Abdo, y con un Bolsonaro que no parecería como ir perdiendo socios? Bolsonaro viene perdiendo socios internacionales. A ver, Bolsonaro viene realmente, si uno mira al gobierno brasileño, no puede creer que haya pasado tan poco tiempo y que hayan pasado tantas cosas. Ahora se reconfiguró el poder, la organización política del partido del presidente, que por un momento parecía que el presidente se iba de su propio partido, ahí quedó el hijo, hay un montón de movidas. Pero bueno, en términos del barrio, Bolsonaro creo que todavía ha pasado la reforma de la previsión social esta semana, hay que ver si reacomoda el poder o sigue teniendo tensiones a la interna de su gobierno. La respaldó el Banco Interamericano de Desarrollo, la puso como ejemplo. Me sorprendió. Y bueno, yo creo que estas reformas son reformas, acá hablo de mis preferencias y no de nada científico, sino que yo creo que este tipo de reformas son recesivas para la población. ¿No? Y creo y me afirmo en decirlo porque lo creo desde el punto de vista de lo que es el buen gobernar. Reconozco que hay gente con una mirada mucho más liberal que yo que la va a aplaudir la reforma. Yo creo que a las personas que tienen menos no les va a servir.
y creo que por una razón Pero no de explotó perspectiva. la protesta ciudadana, no En pasó Brasil como, por se ejemplo, moviliza muy poco la gente y sobre todo los sectores populares. Vos pensás que cuando la gente se movilizaba contra Dilma Rousseff, el perfil de un manifestante promedio en la Avenida Paulista cobraba 7 salarios mínimos y tenía educación terciaria. el movimiento Es estudiantil. otra cosa, otra cosa. Los sectores populares en Brasil no se movilizan. Se movilizan muy poco. Los que se movilizan asociados a la CUT, a los trabajadores, el movimiento sin tierra. ¿Tá? El problema es qué es lo que pasa en la relación entre Alberto y Jair, por poner a los dos con el nombre. Bolsonaro acaba de decir que quiere bajar a la mitad la elección externo común del Mercosur. Eso es un lío para Argentina. No lo va a aceptar, pero Bueno, pero él dice que si Argentina no acepta, va a discutir tomar medidas con Argentina como se tomaron con Venezuela. Lo dijo el presidente en Tokio hace unos días, Bolsonaro, ¿no? Eso tensa la piola y después está el tema de la gran discusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, hay un gran signo de interrogación de lo que va a ocurrir en la región con esto. Entonces, ves un Mercosur complicado en los próximos años. A ver, el Mercosur acaba de tener uno de los logros más interesantes y más importantes de su negociación de agenda externa, que es cerrar el acuerdo con la Unión Europea y pasar a la fase de ratificación, que va a llevar un considerable tiempo, pero tener un logro. Y ahora, en vez de construir cooperación, parece que Bolsonaro presiona sobre Argentina. Realmente, cuando uno mira la estrategia de la política exterior brasileña, uno dice, pero ¿y este hombre cómo saca cuentas? ¿No? O sea, termina de cerrar con Europa y pide un acercamiento con Estados Unidos. Aprobá primero con Europa y después metete a negociar con Estados Unidos, ¿no? O sea, negociar un TLC en la región siempre es un lío. Y si encima le acercás cerca a la palabra Estados Unidos, ya es además un relajo enorme. Entonces, por lo menos tener una capacidad de timing político, ¿no? Es complicado. Camilo López. Nada sustantivo, terminé diciendo algo es complicado, lo cual es una cosa tan pedestre que me voy a ir casi con vergüenza. Pero se entiende. Lo que importa en el fondo de esto es que la gente lo entienda. Y hay veces que las cosas hay que decirlas como son. Va a ser complicado. Total. Agradecemos por su presencia con ustedes. Nos reencontramos el próximo lunes. ¿Qué día va a ser el próximo lunes? Después de los comicios del domingo. ¿Qué país tendremos? ¿Qué parlamento tendremos definido el próximo domingo? Bueno, lo vamos a analizar el próximo lunes aquí en Entrevista 930. Que pasen bien, chau.